bienvenida a Data Clouder. La IA generativa es un tipo de inteligencia artificial que crea contenido, especialmente multimedia, como texto, imágenes, música, videos y hasta código. Ejemplo, mira este episodio de South Park de 10 minutos, fue generado completamente por IA, creó los escenarios, seleccionó los personajes, escribió los diálogos, que además se apegan a la personalidad de cada personaje, sintetiza la voz casi indiferenciable de lo original. Deepfake technology, huh? That could certainly be an interesting addition to the entertainment industry. It sure beats being sent off to Mars. Exactly. So, what do you say, Mr. Musk? Are you ready to revolutionize entertainment with us too? Te explico qué es la IA, inteligencia artificial generativa, cuáles son sus ventajas, por qué integrar esta tecnología y cómo hacerlo, con ejemplos, diagramas y palitos. Vamos allá. La IA comienza a tener un gran impacto en entretenimiento. El mismo episodio parodia esta situación. Tú escribes una temática, seleccionas los actores y con esto la IA podría generar una película completa. Pero también en otros sectores, como el marketing, al crear anuncios publicitarios especialmente diseñados para cada usuario y así aumentar las posibilidades de compra, o en la salud, al desarrollar terapias personalizadas, tratamientos, el plan para la toma de medicamentos de acuerdo a los antecedentes o riesgos de cada persona, en la educación, al crear materiales didácticos adaptando a las necesidades de cada estudiante, o en los negocios, al generar nuevas ideas y conceptos. No es que te hagas millonario, pero si logras generar un prototipo, ya estás un paso más cerca. Y bueno, ¿cómo funciona la inteligencia artificial generativa? Porque sí, en todo esto tenemos una gran ciencia detrás. Redes neuronales, deep learning, transformers, pero haciendo a un lado la parte técnica, se genera un modelo de AI, el cual se entrena o aprende de la información relacionada al contenido que quieres generar. Ejemplo, si tú quieres crear un personaje de Dragon Ball, hay que juntar y entrenar el modelo con un montón de imágenes de Dragon Ball, y así creará nuevas imágenes similares a estos personajes. Y bueno, ¿cómo accedo a estos modelos? ¿Cómo los integro a mi aplicación? Hay que tener bien en claro que tú puedes desarrollar y entrenar tu modelo desde cero, lo cual requiere una inversión muy grande. También es muy costoso en tiempos, en capacitación, porque hay que decirlo, aprender los fundamentos de IA no es nada fácil. Pero suscríbete, aquí sí va a ser fácil. Por eso es que al principio solo los expertos en el tema tenían acceso a esta información, eran privilegiados al poder crear estos modelos y nadie más. Pero ahora tú puedes utilizar IA que ya existe, que también es personalizable, que puedes adaptar a tu negocio, a toda tu información empresarial, teniendo un resultado mejor o igual y en mucho menos tiempo. Entonces la IA es tendencia y lo va a hacer de aquí en adelante, y lo mejor es que empecemos a adaptar nuestras aplicaciones, nuestros proyectos para poder utilizarla, porque si lo hacemos hoy estaremos en vanguardia, pero si lo hacemos en 2, 3, 5 años estaremos obsoletos. Y bueno, ya al punto de este video, ¿cómo integramos la inteligencia artificial en nuestros proyectos? Pues o la desarrollamos, que ya vimos que eso es costoso, o la integramos por medio de una API que nos ofrezca un tercero. Normalmente van a ser empresas grandes como Google, como Microsoft, como OpenAI que nos van a prestar esta tecnología, pero desde un punto de vista diferente para que se integre a nuestra plataforma y no la consumamos como un usuario final, el cual escribe un prompt y recibe una respuesta. Más bien, el usuario va a entrar a nuestra aplicación, la aplicación va a hacer los prompts, quizá va a generar lo que tenga que hacer y le da una respuesta al usuario. Ahora, te voy a enseñar unas herramientas y luego vamos a ver un diagrama y luego los ejemplos finales. Toolify AI es una web que busca y explora otras herramientas de inteligencia artificial y las clasifica y te las muestra para que las puedas encontrar fácilmente dependiendo de la necesidad que tengas. Por ejemplo, puedes buscar herramientas para editar video, para generar objetos 3D o generar audio, o incluso que tu texto se transforme en audio. Esto se llama sintetizar una voz. El problema es que la mayoría son para usuarios finales y no todas prestan su tecnología. Es decir, no todas proveen de una API para que podamos reutilizar estos modelos en nuestra propia aplicación. Y esa es una búsqueda que tú puedes hacer manualmente, o también puedes estar suscrito a este canal y yo te avisaré. Por ejemplo, todos sabemos que OpenAI por supuesto que expone esas APIs, entonces es la herramienta principal para crear sistemas conversacionales. También la mayoría de los proveedores de nube como Azure, Google Cloud, Amazon
tienen una sección donde te proporcionan varios modelos dependiendo de tu necesidad. Por ejemplo, en Google Cloud podemos encontrar a Barn, que es la contrapropuesta a ChatGPT de parte de Google, y que también ya podemos encontrar su API, la cual habría que probar si funciona mejor, porque en este punto está todavía en fase experimental. Entonces, aquí te presento una arquitectura básica de la integración que vamos a ver, porque la idea es generar algún tipo de contenido material, y esto depende de la industria. Ya sabes, atención médica, financiera, seguros, entretenimiento, cualquier negocio en general. Y lo que vamos a tener es que tú tienes un cliente el cual probablemente ya lo conoces porque lo tienes registrado, ya tienes parte de sus datos. Y este va a solicitar algo a tu sistema. Y es aquí donde tú vas a utilizar algunos de los modelos generativos para generar ese contenido que tu cliente quiere, para personalizar su experiencia. Normalmente estos modelos van a tener costos dependiendo cuál estás ocupando, aunque también existe la posibilidad de que tú mismo los despliegues. En todo caso, el costo sería el de mantener tu servidor. Pero ya que estás haciendo este costo aquí, lo ideal es que si vas a reutilizar ese contenido, guardes la información también en la base de datos. Si es que generaste texto, por ejemplo, y aquí valdría la pena categorizar la información que acabas de guardar y también los archivos, porque el resultado de esto seguramente será o una imagen, o un video, o audio, o incluso código. Y si esto genera archivos multimedia, lo ideal es que lo guardes en un drive, en la nube, por ejemplo, en Google Store, S3 o algún otro lugar para que sea accesible después. Esto con la finalidad de que si el cliente vuelve a solicitar lo mismo, no estés generando y generando los archivos, porque al final consumir un montón de APIs también va a tener un costo muy alto, y si eso lo multiplicas por 1 millón de usuarios, puede ser complicado de mantener. Pero al final todo depende de lo que estás buscando. Esta es una opción, guardar la información en la base de datos. Si no, puedes crear completamente desde cero ese material para ese cliente. Y bueno, en realidad no es tan complicado como se escucha. Entonces vamos a ver el ejemplo para que quede todo claro. Yo creé una aplicación que le llamo App Inglés, que lo hice para mejorar mi vocabulario, para aprender nuevas palabras y saber cómo utilizarlas en el día a día. Pero no es lo mismo saber qué significa una palabra y quizá cómo se pronuncia, a ver cómo se utiliza en un ejemplo real, a escuchar la voz de una forma nativa y a ver visualmente una imagen, porque todos estos elementos impactan más y hace que lo recuerdes. Es ahí donde viene la generación de contenido. Entonces la aplicación funciona así. Entran a appingles.com y van a tener una lista de palabras donde ustedes van a registrar las palabras que más se les dificulta, y así se va a tomar un progreso de estas palabras. En la sección principal se les va a mostrar una pequeña prueba en donde ustedes tienen que especificar qué significa cada palabra, y dependiendo de esto va incrementando o bajando su progreso. El punto es que para memorizarse cada palabra, ustedes también pueden ver los ejemplos, y estos ejemplos son generados por IA. Entonces, cuando le picamos aquí en mostrar ejemplos, esperará unos segundos, ya que genera en el background 3 ejemplos, los cuales tienen dificultad fácil, juicy watermelon on a hot summer day, intermedia y avanzada, que son estos 3. Y como podrán observar, aquí se acaba de escuchar la voz, ya que genera la síntesis del audio. Generamos un ejemplo por medio de OpenAI referente a la palabra, utilizándola en el contexto, que además una imagen para que entendamos que esto es una sandía, la traducción. Y bueno, si incrementamos la dificultad, I bought a juicy watermelon from the grocery store. Es un ejemplo un poco más difícil que el primero respecto a las palabras que utiliza para construir la oración, pero al final estamos utilizando la misma palabra y tenemos el mismo impacto, y la voz, que aunque es generada por medio de inteligencia artificial, ya suena casi indistinguible de un nativo. Observen. I ate a juicy watermelon on a hot summer day. Y ya con esto también podemos practicar la oración. Porque a ver, si la computadora, la máquina entiende nuestras palabras, que lo vamos a ver reflejado aquí, nos va a dar una calificación de cuánto nos entendió esa oración. Un nativo interpreta mucho mejor, tengamos el acento que tengamos de donde vengamos. Observen. I ate a juicy watermelon on a hot summer day.
Y entonces ahí me falló un poquito, pero ese es el truco, fallar y conseguir puntos y progreso en el uso de cada palabra y potenciando esto con inteligencia artificial para que sea más dinámico de aprender. Bueno, y entonces llegamos a la parte final del video y la más importante porque les voy a desmenuzar cómo funciona esto en el fondo. Esto debería ser un secreto, pero como ustedes apoyan mi canal suscribiéndose y compartiendo y dejando comentarios, yo los apoyo mostrándoles los secretos que hay detrás de esta tecnología. Entonces, todo inicia aquí cuando tenemos un usuario el cual va a interactuar con nuestra aplicación. Recuerden, este es un ejemplo de mi aplicación en concreto, pero puede ser cualquiera para solicitar cualquier tipo de contenido multimedia. Que aquí lo que buscamos es generar un ejemplo, en particular primero iniciar con el texto, pero que ese texto esté adecuado para mi usuario. Por eso es que usamos ingeniería de prompts, en particular para nivelar, que no es lo mismo si mi usuario apenas está aprendiendo inglés, digamos es nivel 0, no sabe nada, y yo le pongo palabras como watermelon, in the beach, with my relative, a que simplemente le diga me comí una sandía roja, I eat a red watermelon. Ese es el secreto de la nivelación. Y para esto podemos incluir frases en el mismo prompt, como para un niño de 10 años, un niño le explica a otro niño, utiliza un ambiente familiar. Y en cambio, si queremos algo más difícil, para un público en general, explicado con palabras de un filósofo, utiliza palabras complejas, poco comunes. Y así es como vamos a generar ese ejemplo y nivelarlo. Además, también vamos a querer un formato de salida. De nada nos sirve el texto que simplemente nos arroja, necesitamos guardar esa información y estructurarla en nuestra base para presentársela de una forma bonita. Y para esto casi siempre vamos a ocupar un JSON, entonces muy importante que aquí incluso podamos describir los campos que queremos. Ejemplo, definición del ejemplo, número de palabras, dificultad, todo lo que se te pueda ocurrir, pero eso va a estar dentro del prompt. Que para esto yo estoy utilizando ChatGPT como Large Language Model, pero también existen otros modelos como BART de Google o Clouddeck que está siendo muy popular. Y el punto es encontrar eso, un modelo que te ofrezca las API. Entonces, ya con ese texto pasamos al siguiente punto, que es la generación de imagen. Yo estoy utilizando DALL-E 2 porque aunque hay muchas aplicaciones que te ofrecen este servicio, en realidad en este punto son poquitas las que te ofrecen una API. Pero están creciendo, también se está integrando una en Google Cloud, por ejemplo, que planeo reemplazar después. Y es una cuestión de buscar y también mediar con el costo. Entonces, ese texto se lo pasamos al siguiente modelo y este modelo va a crear una imagen utilizando ese texto, de modo que va a tener todo sentido y lo que va a ver el usuario es lo que está escrito en el ejemplo. Que ya por último utilizamos una tecnología para sintetizar audio. En este punto se utiliza Google Text to Speech y ya con esto como resultado de la generación tenemos un texto, que en este caso un JSON, tenemos una imagen que ese es el resultado, un formato PNG o JPG, y tenemos un audio en MP3. Lo cual, por supuesto, como estos ejemplos pueden ser reutilizables para cualquier persona, es decir, todos pueden reutilizar y aprender con el mismo ejemplo. Entonces, como esto representa un costo, lo ideal es que ya genere el ejemplo una vez, lo guarde en mi base de datos para no estar generando todo el tiempo. Lo ideal es que cada uno sabe cómo estructura su aplicación, guarda el texto que ya generó, quizá metadata, como se creó con ChatGPT a tal día, con tal dificultad. Y los archivos multimedia se van a un almacenamiento, a un storage, en este caso Google Cloud Storage. Entonces la próxima vez que solicite ver esos ejemplos, ya no lo genero, sino los obtengo de aquí y eso es mucho más rápido, en segundos. Y listo, que esto te ha servido mucho. Por supuesto hay cosas que se vienen, por ejemplo en este punto no hemos integrado video y la razón es porque no existe una API al día de hoy que lo haga con la tecnología, por ejemplo, que generó el capítulo de South Park u otro tipo de contenido, porque ya sabemos cómo funciona esto, existe una tecnología que es privada y que eventualmente la comunidad intenta desarrollar algo y genera algo similar. Entonces es cuestión de tiempo para que podamos generar audio e integrarlo por medio de una API. Por eso estate atento a este canal. Nos vemos. ¿Ya te suscribiste? Aquí vas a aprender de verdad. Por ejemplo, con este video. Deja un comentario y comparte. También estate atento a mis redes. Publico material interesante.